Fotos encantadoras de nuestros chicos, que como siempre no dejan de sorprendernos con su carisma y belleza. En una de las fotos, Jungkook, en su estilo característicamente espontáneo, hace una pose que, para sorpresa de muchos, ha comenzado a compararse con un meme que circula por las redes, lo cual nos saca una sonrisa y provoca muchas risas entre los fans. Siguen apareciendo más detrás de cámaras y un sinfín de fotos nuevas del photobook de Are You Sure? Y la emoción que nos envuelve es simplemente inmensa. Cada imagen, cada fragmento, nos transporta nuevamente a esos momentos íntimos, únicos y mágicos que Jimin y Jungkook nos regalan. Es increíble cómo la conexión entre ellos se siente tan fuerte, tan viva, trascendiendo cualquier cámara o escenario. Cada vez que los vemos juntos, es un recordatorio de la complicidad inquebrantable que comparten. Otro de esos momentos tan claros y llenos de ternura que nos demuestran cómo Jungkook, de manera casi instintiva, busca con todas las fibras de su ser la atención de Jimin, lo encontramos en uno de los detrás de cámaras en Jeju. Estaban los tres juntos, Taehyung, Jungkook y Jimin, esperando pacientemente su comida en un ambiente relajado. Comenzaron a jugar con los cubiertos, algo típico en ellos, siempre encontrando la manera de divertirse incluso en los momentos más cotidianos. Pero lo que realmente capta nuestra atención en ese instante no son los juegos ni las risas en sí, sino cómo de repente Jungkook se gira por completo hacia Jimin, cubriendo casi en su totalidad a Taehyung. Es como si el magnetismo que los une fuera tan fuerte que incluso sin quererlo, sin pensarlo, siempre termina buscando a Jimin. Jimin, mira esto, repite una y otra vez, con esa urgencia tan característica de quien necesita ser visto, de quien necesita ser el centro del mundo de la persona que ama. Jimin, mírame, insiste, casi como un reflejo automático. Y luego otra vez, Jimin, mira esto. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta de la necesidad constante de Jungkook por tener a Jimin a su lado, por ser quien capte su mirada, su atención, por asegurarse de que entre todos sea él quien reciba esa sonrisa que Jimin solo reserva para él. No es una cuestión de estar en contra de Taehyung, ni mucho menos. Sabemos perfectamente que Jungkook también tiene una relación increíble con Tae. Sin embargo, cuando están los tres juntos, es como si la conexión entre Jimin y Jungkook fuera tan fuerte que eclipsara todo lo demás.
Jungkook, muchas veces sin darse cuenta, se inclina hacia Jimin de manera casi inconsciente, como si fuera una reacción natural, un reflejo que no puede controlar. Hace todo lo posible por captar su atención, por ser el foco de sus ojos, sin intención ni premeditación, simplemente siendo fiel a su propia naturaleza, a ese amor y esa cercanía que comparte con él. Y por supuesto, esta dinámica también incluye a Taehyung. Al igual que Jungkook, él ha intentado en más de una ocasión captar la atención de Jimin, colocándose por encima de Jungkook, buscando ese cariño y esa conexión que Jimin irradia. Pero es evidente que cuando Jimin y Jungkook están en el mismo espacio, la química entre ellos es tan innegable que incluso sin proponérselo, terminan creando un ambiente propio, uno en el que ambos parecen perderse el uno en el otro. Ahora, hablemos de esos momentos detrás de escena, esos instantes donde la magia realmente ocurre. Una de las cosas más especiales es cómo Jungkook conoce a la perfección cada hábito de Jimin, incluso los más pequeños detalles que para otros podrían pasar desapercibidos. Para Jungkook, esos detalles son todo. Son una muestra de cuánto ha prestado atención, de cómo ha guardado cada uno de esos momentos compartidos con Jimin, actuales o del pasado, en su memoria como si fueran parte de él. Un claro ejemplo de esto ocurrió mientras jugaban al billar. En medio de la partida, Jungkook, con ese tono juguetón y característico suyo, le dice a Jimin: «Eres bastante bueno jugando al billar, ¿no?». A lo que Jimin, con esa humildad que tanto lo caracteriza, respondió con una sonrisa: «No, ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que jugué». Pero lo que realmente nos derritió fue la respuesta de Jungkook: «Prácticamente vivías en los salones de billar con Taemin». Esta simple frase nos mostró, una vez más, cuánto sabe y recuerda a Jungkook de la vida de Jimin. Para algunos, estas palabras sonaron como una especie de pequeño reclamo o incluso celos. Pero desde mi perspectiva, es solo una forma más de mostrar cuánto significa Jimin para él. Sabemos que a Jungkook le encanta ser el centro de atención de Jimin, especialmente cuando están rodeados de otras personas, pero dudo que realmente le moleste que Jimin pase tiempo con sus amigos. Después de todo, es algo natural en su relación. Ambos se dan el espacio que necesitan, pero siempre mantienen esa certeza de que, al final del día, lo más importante es su conexión, ese lazo que nunca se rompe. De hecho, Jimin ha mencionado en varias ocasiones que también comparte tiempo con los amigos de Jungkook, lo que deja claro que su relación está basada en un equilibrio y confianza mutua que va más allá de los pequeños momentos. Por otro lado, sabemos que Jungkook también ha pasado tiempo con los amigos de Jimin, aunque generalmente cuando Jimin está presente. Sin embargo, hay algo que todos notamos y que probablemente sea la razón por la cual algunos interpretaron el comentario de Jungkook como un ligero indicio de celos. Taemin no es precisamente la persona favorita de Jungkook. A lo largo de los años, hemos visto pequeños gestos y reacciones que, aunque sutiles, nos han dado pistas sobre sus verdaderos sentimientos hacia él. Pero pese a todo, lo que realmente importa es la forma en la que Jungkook nunca deja de demostrar cuánto le importa a Jimin. No importa si se trata de una antigua afición o de una simple conversación sobre amigos. Siempre está ahí, recordando cada detalle, cada parte de la vida de Jimin, mostrando una vez más cuánto lo conoce y cuán profundamente lo ama. Es en estos momentos, cuando vemos a Jungkook recordar y mencionar detalles tan específicos de la vida de Jimin, que nos damos cuenta de lo profunda que es su relación. Porque, para Jungkook, Jimin es más que un compañero, es su prioridad, su constante. Y cada vez que tiene la oportunidad, lo deja claro, mostrándonos que no importa lo que pase o quién esté cerca, Jimin siempre será lo más importante en su vida. Y eso, queridos, es lo que hace que esta pareja sea tan especial, lo que nos sigue llenando de ternura una y otra vez.